Con ese primer par de guantes quitamos y retiramos el apósito, se retira de esta manera y en sentido contrario hacia donde está instalado el catéter para no jalarlo hacia afuera. Una vez que tenemos nosotros nuestro apósito, nos cambiamos los guantes y con el segundo par de guantes nosotros hacemos la antisepsia. Esta es clorexidina con alcohol. La clorexidina con alcohol actúa por fricción y por contacto. Es una partícula grande cuyo efecto antibacterial es de hasta 48 horas. Entonces ustedes ven ahí que el barrido es en rejilla, no es del centro a la periferia como estamos acostumbrados a ver. ¿Por qué? Precisamente el antiséptico, la combinación de clorexidina con alcohol dicen que es la pareja perfecta. ¿Por qué? Porque el alcohol es una partícula pequeña y bien volátil. Entonces, hace un efecto inmediato de antibacterial. Ya ven, en la pandemia nos bañábamos con alcohol casi, ¿no? El gel antibacterial cada 5 minutos. Pero el alcohol, siendo tan volátil, hace efecto inmediatamente y su efecto se termina en 15 segundos. ¿Ya? Se acabó el efecto antibacterial. Pero en combinación con la clorexidina siendo una partícula más grande, más pesada, su efecto tarda en accionarse hasta 10 segundos. Entonces termina el efecto del alcohol, empieza el efecto de la clorexidina y ese efecto antibacterial dura hasta 48 horas. Por eso es que tiene que ser en una técnica de barrido mínimo de 30 segundos a 60. ¿Sí? Tiene que ser, hay que contar 30 segundos, 45 segundos de la técnica en rejilla y entonces esperar 10 segundos a que se forme la película, ¿no? En la piel, y ese efecto me va a durar hasta 48 horas. Entonces esa es la técnica para la aplicación de la clorexidina. La estabilización. ¿Ven ustedes la diferencia? Hoy día las guías, la recomendación muy fuerte que tenemos es de que los accesos centrales, por favor, ya no se suturen. No dice por favor, eso yo se lo añadí, ¿verdad? Pero nos evitamos este tipo de lesiones que nosotros podemos hacer en la piel. Para eso, ustedes van a ver en la charola del PIC que van a estar instalando aquí, ya viene un estabilizador libre de suturas como este, donde nosotros después de instalado el catéter, le ponemos su estabilizador y ese estabilizador puede durar el tiempo necesario. Se cambia PRN, si está húmedo, si está con sangre, si está despegado, se puede recambiar. Se venden por separado, como las baterías de los juguetes, así, y se lo pueden cambiar. Hay estabilizadores para estos centrales, no solo para el PIC. Entonces, podemos muy bien nosotros solicitar levantar la mano a ver dónde podemos encontrar este tipo de estabilizadores. Estamos haciendo gestiones para ver si se pueden comprar en el hospital. Hay pediátricos como este, que es un osito. Estos postecitos que ustedes ven aquí se adaptan a el ancho de las mariposas de los accesos vasculares. Entonces, son movibles. Por eso es que se pueden poner en cualquier catéter central. ¿Okay? Muy bien, el lavado y el bloqueo. El PIC está diseñado para durar en el paciente instalado hasta 1 año. ¿Sí? Hemos tenido casos de éxito hoy en Monterrey, yo vivo en Monterrey. Tenemos un paciente oncológico ambulatorio que tiene 10 meses con su PIC. Él va a su casa, regresa, le hacemos la curación y todo muy bien. No ha tenido ninguna complicación. Es una opción muy buena para nuestros pacientes oncológicos que van y vienen, que no son candidatos para un puerto por su situación hemodinámica. Entonces el PIC es una buena opción para ellos. Pero también hemos tenido
PICS que nos duran 6 horas. Entonces, es el mismo catéter, es el mismo dispositivo, el mismo material. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hace la diferencia entre que el mismo catéter dure 6 horas o 4 a que dure 10 meses o un año? O 18, porque tuvimos un paciente que lo duró 18 meses. Todo lo que estamos viendo, pero el cuidado y el mantenimiento. A mí me pueden traer un dispositivo hecho con tierra de la luna y que Elon Musk lo fabricó en sus instalaciones en una caja de cristal con diamantes. Pero si yo no lo sé utilizar y no lo sé cuidar, ese dispositivo no va a servir para nada. Entonces, yo siempre les digo, el 30% del éxito de un acceso vascular es la instalación, el 30%. El 70% restante es el cuidado y el mantenimiento. Es como los hijos. Lo de menos es tenerlo. Lo demás es mantenerlo. ¿Y con qué calidad de vida? ¿Y cómo lo voy a cuidar? Por eso es que esta sesión es muy importante, porque cada uno de ustedes va a ser embajador de ese 70% de éxito para los cuidados y el mantenimiento de nuestros catéteres. Y no solo hablo del PIC, hablo también de los SIC, del yugular, del subclavio, de los periféricos cortos. Entonces, si ese catéter está diseñado para durar un año, ¿por qué me está durando 2 días? Bueno, esta es una de las razones con más porcentaje, el bloqueo de los catéteres. Ya no da retorno. Oigan, es que se tapó el catéter. O sea que le pueden poner otro. ¿Así de fácil? Pues no. Esto que nosotros no podemos ver, porque está dentro de la vasculatura del paciente, es lo que nos hace la vida difícil. Porque se bloquea el lumen. Esto es un central corto, es un SIC. Aquí sí tenemos los lúmenes, miren. Distal, medial, proximal. Aquí están. Este es el PIC, ¿no? Toda esta fibrina que nosotros vemos ahí es lo que hace que me da retorno, pero con resistencia. Salen como burbujitas. Es por esto. Estos bloqueos, miren aquí, por ese pedacito que está libre, por ahí salen las burbujitas en la jeringa cuando le quiero tomar una muestra. Por ese pedacito que está libre, pasa la solución, pero bien, con mucha resistencia. Y luego, ¿qué dicen? No, hombre, tráete una jeringa de 1. Ahorita lo va a hacer funcionar el catéter. Pues les doy la noticia de que si ustedes le meten presión, esto de aquí, todo eso, se despega del catéter. ¿Y a dónde creen que va a ir a dar? Al pulmón, al corazón, al cerebro. Va a encontrar un lugarcito donde quedarse. Y al rato el paciente entra en paro y dice, no, yo no sé, yo nomás les destapé el catéter. Les hice funcionar el catéter y ahorita ven que le hicieron al paciente. Entonces, los catéteres no se destapan. La única sustancia, el único medicamento que nosotros tenemos ahorita normado para desobstruir catéteres es el Alteplase. Nada más. Es caro. Es un multivial. Entonces, abrir uno para un paciente, como que sí nos va a doler tantito. Entonces, lumen que se tapa, lumen que deja de funcionar, le ponemos una señalización, no utilizar, no destapar, no usar jeringas de 1, de 3 mililitros, de 5, nada. ¿Sí? Entonces, lumen que se tapa. ¿Hay formas de prevenir esto? Sí, lo estamos viendo ahorita. Y la forma más buena de prevenir esto es lavando los catéteres. El uso de los conectores y el lavado. Miren, quiero que vean, aquí tenemos un conector de desplazamiento positivo.
Miren hacia dónde se desplaza el líquido interno del catéter. Hacia afuera. ¿Sí? Yo estoy desconectando la jeringa sin pinzar. Y al momento de que desconecto, ¿vieron el chorrito que sale ahí? Bueno, eso es lo que hacen los conectores de desplazamiento positivo, que sí son positivos. Este es neutro. Y entonces, yo lavo de manera pulsátil el catéter, pero se me olvida pinzar antes de desconectar. ¿Qué sucede con los neutros y los negativos? Aquí lo vamos a ver. En el positivo, ¿se acuerdan que se desplazaba hacia afuera? En el neutro, miren hacia dónde se desplaza el líquido. Y todo esto que se llenó aquí de aire, ¿de qué se llena en la vasculatura? De sangre. De sangre. Y sangre que no circula, se coagula, hasta arriba. Y por eso se nos tapan los catéteres. Simplemente por no hacerle una buena presión y no pinzar. Imagínense. Y miren, todo esto se llena de sangre. Y ahí se queda. Entonces, la diferencia entre que un acceso vascular me dure 4 horas a que me dure 10, 12, 18 meses, ahora sí que sonará muy cliché, pero está en nuestras manos. ¿Sí? Entonces, la secuencia adecuada para el lavado y el mantenimiento es, supongamos, yo recibo a mi paciente de la terapia intensiva, estuvo varias semanas en la terapia intensiva, salió a piso, traía un pic de 3 lúmenes. Esos 3 lúmenes, si yo le estoy pasando una solución por uno de ellos, ya se le terminó esa solución, se la voy a cambiar. Me pongo guantes, me lavo las manos, me pongo cubrebocas, desconecto la vía, limpio el conector y le paso 10 mililitros de solución salina y checo el retorno. Al revés, checo retorno y paso de manera pulsátil 10 mililitros de solución salina. Pinzo, desconecto, tomo mi otra solución, la conecto, despinzo y que le pase su solución. ¿Sí? Eso se hace antes. Después, ya le administré. Cuando voy a retirar eso, lo mismo. Desconecto, lavo, pinzo, desconecto. Y si ya no le voy a pasar más solución por ahí, pues lo dejo limpio para que se pueda volver a utilizar con otro medicamento. Si ese lumen, decíamos del paciente de terapia intensiva, se utilizaban los 3 lúmenes en la terapia, pero en pisos solo voy a utilizar 2 de ellos. El que ya no voy a utilizar, ahí lo voy a abandonar. Le pongo una gasa alrededor y que Dios lo bendiga. ¿No? Lo que vamos a hacer es que por turno, ese lumen solamente le voy a checar el retorno, le paso 10 mililitros de solución salina de manera pulsátil, pinzo, desconecto y después le administro heparina. ¿Cuánto de heparina? La guía, la INS nos marca que pueden ser 100 unidades por mililitro, ¿sí? Y pasarle 1 mililitro por lumen. Repito para que ustedes se reconozcan. 100 unidades por mililitro y pasar 1 mililitro al lumen que yo no voy a estar utilizando por más de 12 horas. Y esto se hace por turno. ¿Alguien sabe cuánta es la vida media de la heparina en horas? Así como la clorexina son 48 horas, ¿la vida media de la heparina cuánto es? Son 7 horas. Entonces, si ustedes le pasen 5 mililitros de heparina, 1 mililitro le va a quedar en el lumen del catéter. Y los otros 4, pues ya y al rato el paciente empieza a sangrar del sitio de punción y del otro sitio de punción y de las encías. Entonces hay que tener mucho cuidado con la heparina. Solo el lumen que nosotros no vamos a utilizar por más de 12 horas se hepariniza con 100 unidades por mililitro y se pone 1 mililitro por lumen. ¿Ok? ¿Preguntas acerca de esto?
la función o la vía, o como usted dice, ¿no? No tienen que sangrar si solo les pasa solución fisiológica los 10 mililitros. La heparina es 1 mililitro y ese mililitro se va a quedar en la pura vía del catéter. ¿Sí? Entonces, no sé si hay pediatras, neonatólogos, de UCIP o pediatras. Estoy esperando una pregunta. En el caso de el lavado con los 10, porque aquí son 10 antes, 10 después y la heparina. El que le toca hacer la curación retira el mililitro y hace el lavado con 10. No es necesario retirar el mililitro, porque como es por turno y la vida media de la heparina son 7 horas, ¿sí? Entonces es muy poquito y ya se le acabó el efecto, digamos así, de la heparina. Entonces, si ustedes se sienten más seguros retirando el mililitro, adelante. No hay ninguna contraindicación. Entonces se puede retirar el mililitro. Eso lo hacemos, por ejemplo, con pacientes que les hacen los estudios de resistencia o que les pasan medicamentos a los pacientes cardiópatas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces se les retira ese mililitro y entonces se lava porque esos, igual a los neonatos, cualquier microdosis que quede y que ustedes se lo avienten, entonces le puede causar un efecto adverso al paciente. Ahí sí, por eso es importante que ustedes conozcan el dispositivo y sepan cuánto retirar, cuánto aplicar, dónde queda la punta del catéter. Todo eso, yo que cuido a un paciente con PIC, lo tengo que saber. O con un central o cualquier acceso vascular. ¿Y la dosis en pediatría como son 20 mililitros? ¿Es lo mismo? No es lo mismo en pediatría. Pediatría, neonatos, pacientes con control de líquidos. La guía nos marca que la fórmula para ellos es todo el purgado de la línea, incluyendo el catéter, incluyendo una extensión, incluyendo el conector. Yo sumo todo el purgado y lo multiplico por 2. Y digamos, punto 66 más punto 04 más 1 punto no sé qué, sumo todo, lo multiplico por 2 y el total son los mililitros con los que yo puedo lavar. ¿Sí? Entonces, esa es la fórmula que nos marca la guía para pediatría, pacientes con control de líquidos. Bueno, no había comentado nada porque los catéteres, como está hablando, habla más de para pacientes adultos. Bueno, nosotros manejamos catéteres de un French, de 2 French, de 3 French. Máximo llegamos a manejar de 4 French. Los nuevos lineamientos dicen que ya no está justificado usar retina y pared. Se debe usar prácticamente la solución fisiológica y el inconveniente que tenemos en muchos hospitales es que muchos de los catéteres son corrientes, bueno, son de baja calidad. Biocompatibilidad. Entonces, esos catéteres requieren muy poca biocompatibilidad. Apenas lo metes y como es muy reactivo en nuestro sistema lineal, luego lo atrapa y luego lo utiliza. Entonces, en ellos, por esa necesidad, llegamos a usar en las secciones de paisajes de 1 unidad por litro o 100 unidades por litro. Anteriormente se recomendaba de que si vas a sellar un catéter y no lo vas a utilizar en forma externa, que se utilizar a 10 unidades por mililitro y dejarle la cantidad de lumen. El purgado de lumen va a depender del catéter. Así es. Con un French puede ser punto 3 mililitros para el purgado, punto 5 para el 2 French. Sí. Sí, así es. Igual aplica para todos los pacientes, para todos los catéteres centrales, para los SIC, que son los centrales cortos, yugulares, subclavios. Nosotros tenemos que conocer el dispositivo para saber el purgado, especialmente cuando estamos manejando la heparina para sellar. Claro, hay pacientes que tienen algún riesgo
trombolítico, su condición hemodinámica es diferente, entonces ahí ya esa valoración, pero serían como pacientes muy específicos, ¿no? La recomendación general sería esta para los adultos, y ya dijimos pacientes especiales que son pacientes con control de líquidos, cardiópatas, renales, neonatos, pediátricos, geriátricos. Entonces entra la fórmula, el purgado, la suma del purgado de toda mi línea, incluyendo el catéter, la extensión, el conector, todo, multiplicado por 2. Y ese es el volumen que yo utilizaría para hacer un buen lavado. Ahora, si son 2 mililitros que yo le estoy poniendo para lavarlo, pero lo hago de manera pulsátil, yo pinzo y desconecto, ese volumen me va a hacer maravillas en el acceso vascular. ¿Sí? Entonces, realmente es justo la parte manual que nosotros hacemos en el lavado de los catéteres. ¿Alguna pregunta más acerca de esto? Bueno, para el medio de contraste, NPT y sangre, cuando yo dejo de utilizar ese lumen donde está pasando cualquiera de esas sustancias, yo lo tengo que lavar con 20 mililitros de solución salina, siempre y cuando la condición del paciente lo amerite. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque son sustancias muy viscosas, que a veces con 10 mililitros no basta para poder, y más si yo se lo paso de gilito, va a pensar, gilito no, la bomba no lava catéteres, hay que hacerlo manualmente y vigoroso, así, de forma fuerte. Aquí, perdón. Este es el flujo laminar, miren, todo esto más anaranjado que se ve en las orillas del catéter, en las paredes, son partículas de medicamento, de sangre, de cualquier cosa que le puede estar pasando. Entonces, si yo solamente lavo el catéter así, va a pasar por en medio y todo lo demás se va a quedar pegado en las paredes. Si yo lo hago de manera pulsátil y vigorosa, este es el efecto que causa esa manera pulsátil de hacerlo. Entonces, salió un estudio sobre esta técnica de lavado en el 2021, donde dice, hasta miden los microsegundos, ¿no? De cómo es que nosotros tenemos que hacerlo de manera pulsátil. Decía que, en resumen, 1 mililitro por segundo. ¿Cuánto se van a tardar? 10 segundos en lavar 1, 2, 3, 4, 5. 10 segundos, pinzo, desconecto y el catéter me va a quedar funcional y le va a durar al paciente el tiempo que le tenga que durar y no 2 días y no 4 horas. ¿Sí? Entonces, esa es la manera correcta de realizar el lavado. Una pregunta. Sí. Si se trata de pasar contraste, medio de contraste, por ejemplo, una imagen que se pasa medio de contraste para estudios con inyector, ¿se puede pasar lavar con el inyector? No, se debe de lavar de manera manual. Y dice usted que si se utiliza con 20 mililitros, Sí. aunque sea pediátrico o adulto. Si es, bueno, para los que están escuchando allá, no sé si escucharon la pregunta, pero la pregunta es si el paciente pasa a un estudio de radiología y le administra medio de contraste, si se puede lavar el catéter con la bomba del medio de contraste. La respuesta es no, se tiene que hacer de manera manual. Si es un adulto que está en condiciones, le ponemos los 20 mililitros de solución salina, y si ese lumen no se va a utilizar por más de 12 horas, lo heparinizamos, como ya dijimos. En el caso de los pediátricos y de pacientes que tengan restricciones, es lo que dijimos. El volumen, el doble del volumen de todo el purgado de la línea. ¿Alguna pregunta? Creo que estoy en tiempo. Cuando el paciente se va a casa con el catéter, el lavado y el heparinizado es el mismo, volumen. Sí, es el mismo. Allí, porque les digo, no importa si nosotros le ponemos, le pueden poner a lo mejor un poco más de unidades, pero el volumen
debe de ser 1 mililitro. Porque nosotros no queremos, al torrente sanguíneo no queremos más de la heparina que es necesario. ¿Sí? Y ahí lo que nosotros damos mucha es educación al paciente y a la familia. Hay familiares y hay pacientes que ellos se lavan su catéter en su casa y si están en condiciones de hacerlo, está bien. Si nosotros vemos las condiciones del familiar, del paciente, que no son las adecuadas para realizar ese tipo de procedimientos, entonces solamente tomamos acción aquí en el hospital y que vengan cada 7 días. Porque está en un oncológico, entonces que se va a casar con él y su tratamiento es cada 22 días. Cada semana se tiene que hacer la curación. Sí. A menos de que se despegue el parchán. Sí. Igual el heparinizado cada semana. Exactamente. Sí, les digo, hemos tenido y tenemos pacientes así. Gracias. Muchas gracias. Que van, vienen a su casa cada 15, cada 20 días a su tratamiento, pero cada semana tienen que venir a hacerse la curación y a heparinizar su catéter. ¿Otra pregunta? ¿No? Por ejemplo, perdón. Sí, sí, adelante. Nosotros con el puerto y le hacemos la curación por cuando ya están en vigilancia los pacientes cada mes, mes y medio, en hospitales hasta en 2 meses. Y decimos que la vida media de la heparina es 7 horas. Entonces lo importante es la técnica de cuando tú haces el lavado. La heparina sería igual, hacerlo como empuche y pinzar y retirar la herida. La heparina, como solo es 1 mililitro, entonces esa sí se la pasas así, porque si se la pasas de pucha, se va a ir fuera del catéter. Entonces la heparina es así, es de gilito, despacito, le pasas 1 mililitro, le pinzas y le desconectas. Y ya. Digo, porque entonces nosotros vemos al paciente, y me ha tocado ver pacientes al año, hasta 10 años después, y el catéter está permeado. Sí. Y nunca se hicieron una curación. Sí, ahí ya es de suerte, ¿no? No sé. Sí, porque también sí, hay pacientes que pasa eso. Nos recibimos un paciente que traía cinta canela, porque con el calor se le había despegado el apósito y se le había caído el fijador libre de sutura y no tenía dinero para el transporte, para venir al hospital. Entonces ya cuando vino, traía cinta canela, así, y una venda alrededor. Y no lo traían infectado ni nada, entonces decimos, y con buen retorno, no sabes. Entonces, pero hay pacientes que los cuidamos así también mucho y ya, al segundo día está obstruido, está... Trae el coagulito cuando... Ajá, exacto. Trae el coagulito. Sí. Entonces, nosotros tratamos de hacer lo correcto y ya las condiciones cuando el paciente se va, pues ya no podemos tener mucho control de eso, pero mientras estén en nuestro cuidado, hacer siempre lo correcto. Si ya no hay más preguntas, bueno, agradecemos a la maestra Adalis López Ramírez por su presentación muy práctica para la vida asistencial laboral de personal de enfermería. Y bueno, también un punto importante, si llegara a suceder eso, también hacer la cultura de reportes como evento adverso, que es importante que se reporte también, Sí. si llegara a fallar, que nunca nos pase. Sí, ojalá. Entregamos la constancia a la maestra